Saludos, distinguida teleaudiencia de su programa La Mañana en el 10. De nuevo aquí con ustedes para tratar y compartir con ustedes uno de los más palpitantes problemas por lo que atraviesa nuestra región. Pero antes debemos, como Coalición Enriquillo, agradecer a los propietarios de esta emisora por la gentileza de cedernos este espacio para llegar hasta ustedes. Lo mismo que a su productor, el buen amigo Luis Martínez. En esta ocasión, la Coalición Enriquillo quiere llevar al ánimo de toda esta distinguida teleaudiencia unos serios problemas que no se sienten mucho quizás en la zona urbana, aunque a veces lo sentimos en lo que es el aprovisionamiento de los productos frescos que se cosechan en nuestras tierras del Valle de Neiva. Aunque de manera particular también la zona urbana tiene serios problemas de empleo, problemas de contaminación que producen los embarques a granel de materiales mineros, todo lo que eso significa para la salud de la población, cómo la impacta negativamente, al igual que la contaminación que genera la factoría del ingenio Barahona en su época de zafra, y también todo el malestar que la vida social y comercial de la ciudad de Barahona producen los embarques que vienen desde las minas en el Bauruco Oriental y en toda la zona, que son explotadas por las empresas mineras de manera despiadada, destruyendo nuestros bosques, nuestros suelos, nuestras montañas y también un elemento vital, el agua. Nosotros se nos vendió y así esperanzados lo creímos, de que la presa de Monte Grande se convertiría en una tabla de salvación para todos los pobladores, todos los habitantes de la región Enriquillo y de manera muy particular para las comunidades enclavadas en la hoya del lago Enriquillo o Valle de Neiva. Sin embargo, eso no está resultando ser así. Se ha dado un proceso en la zona que apunta o deja malos augurios y que tiene a la población de esas comunidades agrícolas y a todos los productores agrícolas en un sobresalto, en una situación de mucha preocupación por su presente y su futuro. Para hablar de esa situación, de lo que está pasando en el Valle de Neiva con las tierras y con las aguas, tenemos hoy un programa con dos dirigentes del bloque sur-sur de organizaciones campesinas. Se trata, por un lado, de Santo Salvador y de Luis Peña. Saludos, mis estimados amigos. Muchísimas gracias,
Para nosotros es un honor estar aquí en este programa y poder contar la situación que estamos atravesando con las tierras del Valle de Neiva y con las aguas que vienen desde la presa de Monte Grande, pero que se pensó que era una obra para beneficiar a las comunidades. Sin embargo, no está resultando así. Gracias, Leo, a este prestigioso programa TV Barahona. Y en este programa vamos a tratar de afianzar un poco de la problemática de nuestra región y qué está pasando en la actualidad con las aguas y con la presa de Monte Grande, y a quién realmente van a beneficiar o va a beneficiar esta presa. Bien, vamos a comenzar a desollar el puerco o a pelar el guineo. Realmente, ¿qué es lo que está pasando con las tierras y con las aguas en el Valle de Neiva? ¿Y cuántos son las comunidades y la población afectada por esa situación? En primer lugar, debo decir que las comunidades afectadas por la situación con el tema de la tierra y las aguas, podemos decir que son todas las comunidades que están bajo riego, es decir, las comunidades que tienen que utilizar el agua que viene desde el embalse de la presa de Monte Grande, aguas abajo del río Yaque del Sur. Pero el tema de la tierra es el tema bastante preocupante en este momento, porque a raíz de la capitalización o privatización de las tierras del Ingenio Barahona con la compañía privada Consorcio Azucarero Central, se había acordado que los pequeños agricultores que tienen 5, 6, 8 o 10 tareas, que ha sido el sustento histórico de las familias de la zona cañera particularmente, se dijo que esa gente, si se iban a sacar del entorno de la producción de caña de azúcar, tenían que ser asentados por el gobierno en terreno para la producción. Entonces, eso no ha sucedido por parte de las autoridades del sector agropecuario del gobierno, y sin embargo, la empresa Consorcio Azucarero Central ha estado haciendo una batida contra los pequeños y medianos productores agrícolas de la zona, que tienen años, muchos años, con esos predios agrícolas. ¿En qué consisten esas batidas que hace el ingenio? Lo están desalojando de la tierra con maquinarias. El Estado le ofrece los guardias y los policías que paga el pueblo dominicano, lo pagamos nosotros, a esos guardias y policías para que les sirvan al Consorcio Azucarero Central. Entonces, imagínese usted que un pobre agricultor que ya tiene 20, 30, 40 años haciendo producir un pequeño predio agrícola y le manden 20 y 30 guardias y policías, más la maquinaria y más empleados de seguridad del Consorcio Azucarero Central a su pequeño predio agrícola, ¿qué va a pasar con esa persona? Pero eso quiere decir entonces que el gobierno o los gobiernos han estado confabulados con el Consorcio Azucarero para producir esas agresiones contra los campesinos. Claro, el gobierno ha estado del lado, ha sido cómplice, o los gobiernos, pero principalmente el actual gobierno ha estado en complicidad con el Consorcio Azucarero Central. Es decir, le facilitan todo. El Consejo Estatal del Azúcar SEA, bienes nacionales,
la guardia, la policía, todo está al servicio del consorcio para sus operaciones de sacar a los pequeños y medianos productores de esos predios, que ha significado la vida de por vida, valga la redundancia, de la gente, de las familias que viven en la zona cañera. Luis, Sí. Luis Peña, ustedes se hizo un acuerdo, o se han hecho varios acuerdos con los campesinos de la zona por parte del gobierno. Por ejemplo, con los campesinos que estuvieron en el campamento de la Libertad del Aguacatico, ¿verdad? Se hizo un compromiso de 13 puntos. Se hicieron compromisos con los campesinos de allá de la zona del lago. Se han hecho acuerdos con los campesinos del Pastillar y de los otros proyectos agrícolas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado? Sí, ante todo, Leo, yo entiendo de que esta empresa que realmente la vieron como una salvación en la región, a la luz de que ella vino, la gente ha visto en ella que en vez de una salvación ha sido una desgracia para la región. Y digo esto porque nosotros que conocemos esta empresa desde adentro, porque trabajamos 10 años con ella, ¿te entiendes? Y cuando vimos ya que lo que se estaba haciendo no era correcto en beneficio de las comunidades alrededor de ella, renunciamos de esta empresa. Y renunciamos porque nosotros, de un punto de vista democrático de la región, de servicio a las comunidades, vimos que no era posible. Y entonces seguimos la línea en la cual estamos, sirviéndole a la comunidad, luchando alrededor de las comunidades, y entonces aquí estamos de frente. No nos importa, Leo, y amigos televidentes que nos están viendo ahora, que digan lo que digan. Si nosotros lo que decimos le cae roncha a quien sea, amén. ¿Te entiendes? Y desde ese punto de vista, nosotros vimos que esta empresa, los acuerdos que ha hecho, ¿te entiendes? Tanto desde la empresa como desde el gobierno, no ha cumplido en nada porque no le favorece. Y nosotros vimos esa lucha desde el Campamento Libertad, que nosotros llegamos a ir como 5 o 6 veces, ¿verdad, Santo? Ahí, en solidaridad con esa gente. Y todavía están luchando porque el gobierno no le conviene entregarle las tierras a los agricultores, sino guardársela a la empresa azucarera para que siga sembrando caña y plátano. Pero ahora parece que la situación es una ofensiva. A la luz de que se conoce que ya la presa del Monte Grande podría entrar en operación, aunque lo que está todavía es en prueba porque no se ha terminado. A las compuertas hay que hacerle 3 pruebas, sí, según lo que dice el librito de la ingeniería hidráulica de presas, y solo se le ha hecho una incompleta, por lo que no se sabe todavía que el nivel de seguridad y de funcionalidad que podría tener la presa, de acuerdo a lo que fueron los diseños que se hicieron. Lo que sí se sabe es que la presa tiene vicios de construcción muy serios, y no solamente de filtración, también tiene problemas de subpresiones, es decir, el agua subterránea presiona la base de lo que es el muro de la presa, y ya se han producido deformaciones en el muro de la presa, en la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno, sin embargo, y el INDRI se están aprestando a recibir la presa y mediante la entrega que haría el contratista. Pero hay unas recomendaciones
de un panel de expertos que contrató el INDRI para que le asesorara en relación con esa obra. Y a esas recomendaciones ni se mencionan, ni se le ha hecho caso. Lo que quiere decir que había una tensión entre contratista y el INDRI, pero esa tensión parece que se ha fumado en favor del contratista, porque las recomendaciones del panel de expertos sale muy cara su aplicación. Entonces, parece que están obviando esa aplicación y dejar el problema latente para que si ocurre algo a partir de algún movimiento telúrico, terremoto, la presa falla, la culpa no se la echarían al terremoto y no al contratista, pero quienes pagarían serían los habitantes de toda la cuenca baja del río Yaque del Sur, que nosotros sabemos que van desde Quitacoraza hasta el lago Enriquillo. Toda esa zona, todas esas poblaciones, frente a una desgracia de un colapso de esa presa, perecerían todas. Sería una de las tragedias mundiales más grandes de la historia, y con eso se está jugando. Esa obra no puede ser recibida en esas condiciones, ni mucho menos puesta en operación, sin que se apliquen las medidas del lugar. Incluso se hizo la recomendación de que se contratara una empresa internacional con mucha experiencia y experticio en materia de presa para que evaluara la presa. Pero el INDRI y el gobierno no han hecho caso a esa recomendación. Por lo que la suerte, la seguridad y la vida de todos nosotros está realmente corriendo un alto riesgo. Pero, yendo al asunto del manejo de esas aguas y de las tierras que ellas van a regar, nosotros hemos sabido que los canales que tanto hemos abogado nosotros por ello, por su construcción, y sin los cuales esa presa sería una inversión perdida. ¿Por qué? Porque lo único que sería es un lago donde se pueden criar peces y también un muro para controlar las avenidas del río aguas abajo y evitar esas grandes inundaciones que periódicamente se producían en los periodos de lluvia, y las pérdidas de cosechas y de vidas y de bienes que eso provocaba. Está bien, eso podría hasta cierto tiempo estar controlado, porque si no se hacen los canales por donde va a correr el agua, y si no se hace el dique derivador de Canoa para que el agua de sobra se vaya hacia la laguna en momentos de esas grandes avenidas, y si no se rehabilitan los canales de riego actuales, de tal manera que el agua pueda fluir hacia la laguna de Rincón, hacia el lago Enriquillo directamente, entonces la tierra y las comunidades volverán a ser anegadas por las aguas. Ahora, a partir de ahí es que el consorcio ha comenzado o ha reforzado su arremetida contra los pequeños propietarios y los pequeños productores, desalojándolos de su tierra, porque el plan, según lo que se prevé, es que todas las tierras productivas del Valle de Neiva y las aguas le sean entregadas al Consorcio Azucarero Central.
Para eso, por ejemplo, los 2 canales ya no se van a hacer. ¿Ustedes sabían eso? Que no se van a hacer los 2 canales. Se va a hacer solo y parcialmente el canal de la cuenca por fuera, lo que llamamos la cuenca por fuera, de toda la zona de Tamayo, Vicente Noble y esa Vicente Noble y toda esa zona. Ahora, ¿cómo está siendo manejada el agua que riega la tierra que ustedes tienen? ¿Cómo es? ¿El INDRI está haciendo ese trabajo o también se lo ha cedido al consorcio azucarero? Sí. En primer lugar, hay que decir que la presa no está cumpliendo el cometido por el cual luchó toda esta región. Desde la Iglesia Católica, cabezada por Monseñor Felipe Núñez en ese momento, las organizaciones campesinas, Lemba y otras instituciones, Fundasur, en fin, toda la región se integró a la lucha por la construcción de la presa de Montegrande. Pero al final del camino parece ser que va a ser una presa para el Consorcio Azucarero Central. Las aguas, ya usted habló técnicamente y acertadamente de lo que significa eso para la región, ¿verdad? El peligro que representa. Pero las aguas, el consorcio la está usando a su interés. El INDRI, que es la institución del Estado que tiene que regular el uso de las aguas, que debe ser de carácter público, es decir, en beneficio de toda la población, ahora el consorcio se hace dueña de las aguas de la presa de Montegrande, que por demás es un lago que se construyó, que ha puesto en peligro comunidades como Atonuevo Cortés, por ejemplo, y otras. Entonces, por ejemplo, el consorcio riega su caña en el turno que le corresponde, porque los turnos están divididos, 12 horas para el consorcio y 12 horas para los agricultores. Pero el consorcio usa las 12 horas que les toca a ellos y parte de las 12 horas que le tocan a los agricultores. Por tanto, ellos no solo se quieren adueñar de las tierras, también del agua para solo producir. Es decir, que se va a producir caña o los productos que el consorcio azucarero quiera y la región entonces, los agricultores, ¿de qué vamos a vivir? ¿Pero qué dice el INDRI y qué dice la regional del INDRI y qué dicen las asociaciones de regantes en relación con esa situación? Mira, prácticamente, Leo y los demás, tanto el distrito de riego Yaque del Sur como el distrito de riego Lago Enriquillo, que son los 2 distritos que tienen que ver con todo esto, las aguas, mayormente de la presa de Montegrande, son instituciones que desde arriba reciben un mandato. Y cuando digo desde arriba, su mismo director, los encargados regionales, aunque hay ¿cómo te digo? Estas instituciones como las juntas de regantes que tienen que ver con la distribución y todo esto, pero son instituciones que son mandadas por el INDRI, son dirigidas por el INDRI, porque la mayoría de sus empleados son empleados del INDRI. Entonces, con todo esta parte, nosotros vemos de que las aguas, en la mayoría de los casos, son entregadas al consorcio, ¿te entiendes? Tanto en su parte del horario de ellos, como en el horario que nos toca a nosotros los agricultores. Y entonces, en esa parte el INDRI se hace de la vista gorda, y las juntas de regantes. ¿Y por qué están desalojando a los pequeños y medianos agricultores? Que por ley les toca, aparte de que no se les saque, porque cuando se le entregó esa tierra, hay un documento donde dice que para sacarlos de ahí, había que alojarlos en otra parte, con agua, con recursos, con todas las de la ley. Y sin embargo, eso no se ha hecho. Se comenzó a hacer hace 10 o 15 años, allá en Santa María, donde nosotros estábamos, en ese momento en la empresa.
y más nunca se quiso hacer. Y esa gente están ahí produciendo tranquilamente. ¿Y por qué no se sigue esa mística? ¿Por qué? ¿Qué debería de seguir? ¿Te entiendes? La empresa y el gobierno. Sin embargo, eso se ha dejado. Pero hemos sabido que hasta los proyectos agrícolas de la reforma agraria de toda la zona están ya en manos prácticamente todos del consorcio azucarero. ¿Qué hay de cierto en eso? El caso del aguacatico, por ejemplo. En el aguacatico se han hecho 4 o 5 asentamientos de reforma agraria. Y allí el consorcio tiene 3 de los que se han hecho para supuestamente que los productores, los parceleros de reforma agraria puedan producir el sustento de su familia y vivir con dignidad. Pero esos asentamientos están en manos del Consorcio Azucarero Central y hay 1 o 2 que todavía, que el presidente de la República entregó títulos provisionales, pero todavía las tierras están hechas montes. Hay un proceso de construir una presa para regar por goteo uno de esos asentamientos campesinos. Y eso va a paso de tortuga. No, porque es que todo eso quedaba relegado con el asunto de lo que era el plan de construir los 2 canales laterales laterales al río. Entonces, uno iría a la altura de San Ramón el Aguacatico para regar todas esas tierras y terminaría almacenando el agua allá en el salado de Neiva para regar unas 4.000 hectáreas de terreno. Y por el otro lado, por el lado derecho, entonces ese canal tendría unos 31 kilómetros de largo, ¿verdad? Y sería entubado. Igualmente, el otro canal también sería entubado con un diámetro de alrededor de 2 metros de diámetro, y entonces ahí se harían unas lagunas de almacenamiento para Tamayo y Vicente Noble, ahí irían unas 4, y para los aguas abajo, ¿verdad? Toda fundación, pescadería, toda esa zona, se harían otras 6. Pero ¿qué ocurre? Que todo eso ha sido eliminado. Ahora, todo lo que se prevé es que se va a hacer parcialmente en esa zona que es donde una gran alta producción de plátanos, ¿verdad? Toda esa parte de Vicente Noble, Tamayo y el que viene, pero los otros que están cerca, que eran regados por el canal de San Ramón, el Aguacatico, todas esas tierras también van a pasar a manos del Consorcio Azucarero Central. ¿Qué ustedes piensan alrededor de esa situación? Pensamos que hay que intensificar la lucha, organizar a las comunidades, las asociaciones campesinas, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin medios de producción. Y eso significa quedarse sin vida. Porque si no se produce, si los campesinos no tienen tierra, si las aguas están en manos del consorcio, si la tierra está en manos del consorcio, si las comunidades no tienen de qué echar mano. Hay una cosa, por ejemplo, en la zona cañera, los profesionales que hoy existen allá, profesores, abogados, médicos, que anterior no había ese tipo de profesión allá, fundamentalmente dependieron de esos pequeños conucos que tenían sus padres, ¿verdad? Y que de ahí sacaban el sustento y sacaban incluso para mandarlo a la universidad. Si tenemos ese tipo de profesionales en la zona cañera, se debe a esa pequeña producción agrícola. ¿Y ahora qué va a pasar? Ustedes anteayer
promovido por un conjunto de organizaciones sociales y ambientales, entre las cuales estaba la coalición Enriquillo, el bloque Sur-Sur, Retoño, el centro Lemba y demás, hicieron un gran encuentro para tratar el problema de las aguas y de la tierra. ¿Cómo fue, cómo estuvo esa actividad y cuáles fueron sus conclusiones? Bueno, esa actividad realmente se hizo una buena convocatoria y esa convocatoria dio a que realmente esa actividad se diera excelente. Y esa actividad fue realizada en Bateicinco, allá en la iglesia de Bateicinco, y ahí realmente los participantes expusieron la realidad que están pasando, especialmente la gente de los bateyes, y la situación del agua, la situación de la tierra, y cómo nosotros seguir encarando lo que está pasando ahora mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Leo? Nosotros tenemos que seguirnos preparando mejor para seguir dando una respuesta a la gente que esté esperando que le llevemos esa propuesta. Y para eso nosotros vamos a seguir trabajando para un encuentro que pensamos celebrarlo el día 15 de mayo, Día del Agricultor. Y eso tenemos que trabajarlo entre todas las organizaciones que tú has mencionado y que otros que no se han mencionado, pero que están dispuestos a trabajar para dar esa respuesta. Ese encuentro que se hizo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Tierra, contó con la participación de varios sectores, incluyendo la iglesia. ¿Qué tal? ¿Hubo participación de algunos sacerdotes? Bueno, estaba el padre Ángel Cuevas, que es el encargado de la pastoral social de la diócesis de Barahona, como usted mencionó, la coalición Enriquillo, Lemba, las asociaciones campesinas, el bloque Sur-Sur, también el Retoño, todas esas organizaciones. Y fue una actividad que hace tiempo, y fue con motivo del Día Mundial de la Tierra, hace tiempo que no veía en nuestra zona una actividad. Pero también ahí estuvo el cura de Tamayo. A eso voy. Estaba el padre Max, la parroquia San Martín de Porres, que estuvo ahí presente con las hermanas y que no tuvo el sacerdote de la parroquia porque su papá falleció recientemente, y también animadores y animadoras de la comunidad cristiana de la zona cañera estuvieron ahí. En fin, que fue una actividad, una alianza real y efectiva de todas las organizaciones que participaron y que convocaron y que motivaron a esa actividad. Y las comunidades Cañera, Cristóbal, Mena, Uvilla, El Jobo, Tamayo y muchas comunidades. Y la comunidad religiosa de la Iglesia Católica también estuvo ahí presente. Lo que quiere decir que realmente hay una identificación de la iglesia con el pueblo de Dios, claro, con el pueblo claro, que sufre. Y sabemos que tuvimos la visita de un padre muy querido por todos nosotros, por su estrecha vinculación con el movimiento social y popular y ambiental, el padre Antonio. Antonio Rodríguez estuvo ahí presente, que fue también encargado de la pastoral social y fue párroco en esta diócesis por varios años, estuvo en la zona costa, en Paraíso. En fin, está la gente, están las instituciones, las organizaciones. Hace falta como un empuje. Pero ahí hubo, que quiero destacar y que tú también, que ustedes destaquen, el asunto de que se hizo una denuncia que mueve a una profunda preocupación, y es que hay un miembro de una de las organizaciones que está preso sin que le hayan hecho juicio porque lo dispuso el consorcio azucarero
utilizando a la policía, a los guardias, incluso a la fiscalía. ¿Cuál es esa situación? Bueno, afortunadamente ya está libre. Lo liberaron. Sí. ¿Cuándo? Ayer. Ayer después de la asamblea. No, después de la asamblea, claro. Entonces, ahí también tenemos que destacar la participación de los abogados del CEAJURI, que hicieron un trabajo fenomenal, que recibió el apoyo de la comunidad de Batey 6, él es oriundo, se llama Arismendi Ogando, que tiene un pedacito que defiende su pedazo, porque con eso le da de comer a sus hijos, y que no había ninguna razón para que estuviera preso. Porque pero le quisieron armar un tremendo expediente. Un tremendo expediente, pero la gente está ahí y sabemos también cómo se lucha para que el que ha cometido una falta, estamos de acuerdo con que pague por su falta, pero él no cometió ninguna falta. Entonces, no se puede apresar a una persona simplemente porque le dé la gana al consorcio o a una autoridad. Es decir, lo sacan de su tierra, le destruyen la tierra, el sembradío, hasta las casas se las ocupan y también los meten presos. Así es. Sí. Y Bien. entonces, hay en esa dirección, Leo y amigos televidentes, hay una indignación en toda la zona cañera y comunidades aledañas, porque por los atropellos que viene cometiendo el consorcio con ese tipo de gente, humilde de gente, que lo que tiene es un pedacito de tierra alrededor de un drenaje, alrededor de un carril, ¿te entiendes? Y que, como decía el compañero Santos, ese pedacito de tierra le ha servido para llevar a sus hijos a ser profesionales hoy en día. Entonces, ¿cuáles fueron las reivindicaciones, las demandas que se levantaron en ese encuentro? Yo quisiera, antes de pasar ahí, decir que también un tema muy importante que se tocó en esa actividad, que fue la solidaridad con las comunidades que están en lucha por la no explotación minera. Por ejemplo, el caso de Romero en San Juan. Todo el mundo sabe que el impacto de la explotación minera en Romero de San Juan, no solamente para San Juan y Azua, para toda la región Enriquillo también, impactaría de manera muy negativa lo que se pretende hacer la Gold Quest y en complicidad con las autoridades del gobierno, porque hay que decirlo, de explotar el oro en San Juan. Ahí estaría en peligro la presa de Sabaneta, el río San Juan, el río Yaque del Sur, las aguas que riegan los productos aquí y que también... Y las poblaciones, porque las aguas serían contaminadas fuertemente y no podrían ser el acueducto del suroeste, porque el tratamiento que habría que darle a esas aguas para quitarle los metales pesados hasta cianuro, eso sería una cuesta arriba. Lo que quiere decir que, porque es que en una cuenca es como el cuerpo humano, lo que se hace arriba se siente abajo. Entonces, si se explota la mina de los Romeros en la cabeza de donde nace el río San Juan, hasta los que viven en Neiva, Villajaragua y todas esas poblaciones van a sufrir las consecuencias. Que digamos de las que están más cerca, Tamayo, Vicente Noble, Huilla, toda esa zona. Eso quiere decir que realmente la solidaridad y la unión entre todo el movimiento social de la cuenca, porque hay que hablar de la cuenca del Yaque del Sur y manejar el asunto como una unidad, de tal manera que nosotros entendamos que tanto en la cuenca alta como en la cuenca baja debemos unificarnos y hacer una sólida unidad para defender las aguas, la tierra, pero para defender también la gente, la producción agrícola, la comida, el empleo y el propio desarrollo. Ahora, le preguntaba, ¿cuáles fueron las reivindicaciones, los puntos básicos que ahí se plantearon en relación con la tierra
el agua y los proyectos que hay. Mira, realmente los puntos que ahí se plantearon fue principalmente el asunto de la tierra, la preservación de la tierra, el asunto del agua, que es imprescindible, la defensa de la tierra alrededor de la zona cañera, que eso también se tomó en cuenta ahí, y el asunto de la presa de Monte Grande, que la presa alrededor de beneficiar alrededor de las dos provincias, Barahona y Bauruco, entonces va a beneficiar a una empresa que es la que está haciendo el monopolio de estas aguas. Incluso también hay un planteamiento bastante radical en relación con el causante de la situación de tragedia que está atravesando las comunidades y los productores agrícolas de la zona, y es que el ingenio Barahona es un patrimonio que levantado sobre la base del sudor, la sangre y el sacrificio de los trabajadores de esta zona, conjuntamente con la colonia o los cortadores haitianos que venían a cortar la caña. Perfecto. Eso es un patrimonio de esta comunidad. En el 99 se entregó en toda la estrategia de privatización, se entregó al sector privado hasta el contrato de arrendamiento hasta el 2029. Pero recientemente se le prorrogó por 30 años más. Entonces, se ha levantado la demanda de que ese contrato sea revisado, no se extienda más allá del tiempo para el cual fue concertado, y el ingenio Barahona sea devuelto a su legítimo dueño a través del Estado como bien público, y que se organice una gran cooperativa de productores que conjuntamente con el Estado y con los ayuntamientos, es decir, los municipios, le den una gestión tripartita a esa empresa, multipliquen su producción, la diversifiquen, porque no solamente caña, la gente no come caña, y la producción de la caña solo beneficia a los dueños del capital, a quienes tienen la inversión, porque ya ni siquiera trabajo, a pesar de que el carácter esclavista de ese trabajo, ya ni siquiera mucho trabajo hay porque se ha mecanizado la producción. Es decir que si antes se tenían unos 2,000 tantos de empleos, ya los empleos no existen prácticamente en la mano de obra tanto dominicana como haitiana, y en la factoría lo que se tiene son extranjeros principalmente que cobran en dólar. Es muy escasa la empleomanía dominicana en el ingenio, e incluso en estos días tuvieron que salir a la calle a demandar que se le pagara su bonificación, porque hasta eso se le está negando. De manera que una de las demandas básicas que se levantó es que el ingenio Barahona vuelva de nuevo a ser, vuelva a las manos de su legítimo dueño, y que se ponga en función del desarrollo, el bienestar, ¿verdad?, de esta región, que es la que ha pagado muy caro todo el capital, toda la riqueza monetaria que se ha creado a través de la producción. Pero es, como decíamos ahorita, es que hay un plan de privatizarlo todo. Es decir, ya las grandes familias de la oligarquía dominicana ya no se tienen que valer de presidentes intermediarios que vienen de Boichío, que vienen de Villajuana,
o que vienen de Barahona, sino que ya ellos tienen el control del Estado Dominicano y van a poner a sus gentes, a los hijos de esos grandes jerarcas que se han preparado precisamente para hacer el relevo. Entonces, le están entregando todo el patrimonio público en una segunda ofensiva de la privatización al sector privado. Y así como se le está entregando la tierra, eso, ¿a dónde lleva ese proceso? A que desaparezcan los pequeños y medianos productores para que la producción quede en manos de los grandes capitales. ¿Qué significa en esta región desaparecer totalmente a todos los productores pequeños y medianos? Porque aquí no hay grandes productores. Exactamente. Solo gran productor es el Consorcio Azucarero Central. Me refiero particularmente a la zona de riego, porque quizás en la zona alta hay gente que tiene producción de café y otros cultivos, pero la mayor parte de la producción agrícola que está en la zona baja, casi toda está en manos del consorcio, porque tiene la mayoría de las tierras y las tierras más productivas. Entonces, va a desaparecer. La ofensiva es para que desaparezca todo el mundo. Entonces, no, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer la gente de esta región para sobrevivir? Ahí es que está el asunto. Por eso Entonces, es que, escúchame un segundito, sí, que la coalición Enriquillo ha propuesto que se formule y ponga en aplicación el plan integral del desarrollo económico del Valle de Neiva, de tal manera que todos esos productores, conjuntamente con el Estado, que es el gran propietario, y las comunidades conformen, hagan una gran propiedad asociativa que podría ser también una cooperativa, una gran cooperativa de productores, de tal manera que los pequeños, los medianos, también sean beneficiados de lo que serían las inversiones en tecnología, infraestructura, asistencia técnica, mercado, caminos que tendría que hacerse a partir de la dirección de una gestión también tripartita de esa gran cooperativa entre el Estado Dominicano, los productores agrícolas y las comunidades, porque esa sería la única forma de evitar que los pequeños y medianos productores vayan a la quiebra y a la desaparición. ¿Por qué? Porque asociados se convertirían en una gran fuerza productiva con una buen capital en la tierra, porque aunque sean 5 o 10 tareitas, si son 15,000 productores, hay una buena cantidad de cientos y miles de tareas. Entonces, asociados se convierten en una fuerza, se convierten en objeto de crédito, en objeto de asistencia, se convierten en agentes comerciales. ¿Por qué? Porque la gran producción que se haría tiene un mercado cautivo, el mercado de la propia región, y además contando con el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, le supliría todos los productos de comestibles que necesitaría ese proyecto. Pero tenemos también a tiro de hit dos puertas de entrada a Haití. Haití lo tenemos a menos de 2 horas de Puerto Príncipe, y ese otro mercado cautivo de más de 10 millones de habitantes. Pero tenemos también nosotros el puerto de Cabo Rojo, el puerto de Barahona, el aeropuerto de Barahona, por donde nosotros podríamos mandar toda esa producción a
los países que nos quedan más cercanos, y ese sería el gran golpe contra la pobreza, el atraso, el desempleo que hay en nuestra región. Por eso nosotros nos hemos adelantado a hacer esa propuesta, porque tú has oído hablar al director del INDRI de algo parecido. ¿De qué se va a hacer? ¿Qué han dicho ellos que van a hacer con el agua y con la tierra? Nada. No han dicho nada. Así. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos y hemos hecho esa propuesta, incluso estamos formulando el perfil y quizás el anteproyecto para presentarlo públicamente, de tal manera que no se nos salga con el truco de entregarle la tierra y las aguas al consorcio azucarero y al gran capital bajo la divisa de que los pequeños productores no producen riqueza. Entonces, esa es una propuesta bien seria. Ahora, ¿qué se plantea hacer, aparte de ya lo que ya hemos conversado, en relación con la situación que tenemos? ¿Cómo vamos a enfrentarla? Mira, en primer lugar, Leo y amigos televidentes, nosotros, uno de los objetivos que tenía la construcción de la presa era incorporar nuevas tierras. Y al eliminarse, si así podríamos llamar, ya el canal que iría por allá, esas nuevas tierras no van a incorporarse, se van a quedarse ahí ociosas de producir cultivo para nuestra región y para la exportación, como tú mencionabas, Leo. Vamos a ver, entonces, ¿qué ustedes, al gobierno, al INDRI, a todo el que tiene que ver con esta situación, qué ustedes le dirían? Nosotros vamos a seguir demandando como movimiento campesino, como bloque campesino sur-sur, como movimiento campesino dominicano, vamos a seguir demandando que las tierras que están en nuestra región sean incorporadas con el agua, con los recursos técnicos, con todo lo de la ley, y que esas tierras sean entregadas a los agricultores para seguir produciendo, porque de no ser así, entonces no valdría la pena que esa tierra entonces se ponga a producir. Debe de quedar en nuestra región, ¿te entiendes? Y en manos de nosotros, los pequeños y medianos productores. La tierra productores. para quien la trabaja. ¿Qué tú dices? Nosotros demandamos del gobierno que el contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona cumple en el 2029, el actual contrato, y que ya no se hagan más contratos con el consorcio azucarero y que esas tierras pasen a manos de lo que hemos planteado, a manos de una gran cooperativa con la incorporación de las comunidades, del mismo Estado y de las asociaciones campesinas. Esa gran cooperativa para relanzar la producción en esta región y que sirva para beneficiar y crear riqueza para la gente de esta región y para toda la República Dominicana. Y por otro lado, decimos que hay que hacer una verdadera articulación del movimiento social y ambiental de nuestra región para esas exigencias que nosotros estamos planteando. Entonces vamos a celebrar con fuerza el Día del Agricultor, 15 de mayo próximo, donde vamos a expresar esa gran unidad, esa gran fuerza en demanda de que la tierra y las aguas sean para producir alimentos y que sean para la producción de los pequeños, medianos y grandes productores con las comunidades. Señor Presidente de la República, usted tiene que tirar la visión, la vista y el interés hacia esta empobrecida, descuidada región Enriquillo. Nosotros no podemos desarrollarnos con promesas que en sentido general no llegan a cumplirse. No más mareo para nosotros. Estimado colega y amigo Olmedo Cava Romano, tú tienes la gran oportunidad de casarte con la gloria. No permitas que esa presa de Monte Grande
sea entregada ni sea puesta en manos del sector privado, que esa presa es para combatir y terminar con la pobreza, el desempleo, el hambre en toda la cuenca baja del Yaque del Sur, en la región Enriquillo. No inaugure esa presa con los vicios de construcción que ya se han identificado y sin cumplir con las recomendaciones del panel de expertos, porque si no, vas a tener que responder ante la historia por lo que pudiera pasarle trágicamente a las comunidades de la región Enriquillo.